Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispón de acuerdo a tu voluntad. Dame pues, Señor, tu amor y tu gracia, pues esto me basta. La Hermandad de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno del Consuelo y Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro del Templo de la Recolección presenta su programa Caminar en la Fe. Hermanos en Cristo Jesús, como cada semana les damos la bienvenida a este espacio, a Caminar en la Fe, el programa oficial de la Hermandad de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno del Consuelo y Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro. En medio todavía de este ambiente que nos dejó llenos de gozo, de espiritualidad, de armonía y de fraternidad, luego de la solemne velación anual de la Consagrada Imagen del Señor Sepultado, pues durante este programa vamos a hacer un recorrido por las actividades propias del día domingo, día de la velación de la Consagrada Imagen, día en que fuimos iglesia y regresamos en el tiempo, Roberto, recordando aquellas antañonas y añejas velaciones que se realizaban en el interior del templo. Y hablando un poco del Templo de la Recolección, Roberto, estamos ubicados en un lugar que está lleno de historia y de sentimientos también para la hermandad y para toda la comunidad recoleta. Así es, Cristian, este salón nos llena de muchos recuerdos porque la hermandad la conoce como el Salón El Costurero. Y era un salón cuando yo entré a la hermandad, posterior al terremoto, era un salón muy pequeño que tenía una puerta aquí hacia la calle. Había una señora de mayor edad, costurera. Ella se ponía a hacer pañales, fajuelas y trajecitos para niños huérfanos. Y este era un trabajo que se hacía directamente para el arzobispado. En aquel tiempo era para Monseñor Mariano Rosell y Arellano. Tanto así de que aquí, atrás de mí, había un cuadro de Monseñor Rosell. Y ese trabajo que se realizaba era el que se llevaba a la curia para que lo distribuyeran a los niños huérfanos. Entonces era un área pues específicamente para eso. Posteriormente se selló la puerta, se había abierto una puerta de este lado que daba comunicación al salón de actos de la hermandad. Luego se hace una especie de bodega, ya cuando la señora se retira, se hace una bodega y aquí se guardan algunos utensilios de los adornos, especialmente cosas del Señor sepultado como sus colchonetas y todo. Pero la nueva junta directiva ha decidido pues remozar este lugar, darle una utilidad práctica para todo el movimiento parroquial. Es un salón para reuniones, para conferencias, y ahora se llama Salón Padre Eddie René Calvillo. Entonces sí, a lo largo de este tiempo, desde que la iglesia pues estaba en reconstrucción por el terremoto, recordemos que también aquí a la par estaba el Colegio La Inmaculada desde los años 30, 40, 50. Entonces sí, este es un lugar de muchos recuerdos, y como esos recuerdos son los que nosotros vamos a llevar a continuación en este programa para rememorar aquello que, como bien lo dices, Cristian, recordar un poco lo que vivimos en la velación de la Consagrada Imagen del Señor Sepultado el pasado domingo 5 de noviembre, conmemorando el 4º aniversario de su consagración. Además, vamos a compartir con ustedes una participación muy especial de la hermandad en la parroquia de Santa Delfina de Cigne y, como ya es acostumbrado, reflexiones para que sigamos creciendo espiritualmente y formándonos como católicos. Así es que, sin más que agregar, nos preparamos para vivir este caminar en la fe. Queridos amigos, quisiera retomar
el tema que hablábamos hace algunos días sobre la santidad. Recordemos que la Iglesia reconoce a algunos de sus hijos e hijas como ejemplo de vida para todos nosotros, ya que ellos vivieron imitando a Jesucristo al punto también de entregar su vida por amor a los demás, o pasaron por la vida haciendo el bien y entregando todo también por amor a Jesucristo y a los hermanos. A ellos es a los que nosotros decimos la Iglesia reconoce como santos. Ahora, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo es que la Iglesia escoge a algunos para poder declararlos santos? En primer lugar, ¿de dónde le viene la potestad a la Iglesia para hacer eso? Recordemos que el mismo Señor Jesús, allá en la cruz, fue quien le ofreció a aquel malhechor que estaba a su derecha: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y por tanto reconocemos en la Iglesia que algunos de nosotros pues van a tener esa gracia, ese privilegio de llegar de manera inmediata a esa presencia del Señor, a poder descubrir su plenitud. La Iglesia ha recibido del mismo Jesús la potestad de atar y desatar. Lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, lo que aten en la tierra quedará desatado en el cielo. De esa cuenta es mediante un proceso de investigación, de oración, de reconocimiento por medio de testimonios o incluso por medio de la ciencia, que la Iglesia llega a decir, esta persona que vivió en medio de nosotros de una forma virtuosa, o que murió de manera semejante a la de Cristo, entregándose por amor a los demás, pues esta persona verdaderamente ya está en la presencia de Dios. Esa investigación pues empieza en el ámbito donde la persona desarrolló su vida. Nosotros recientemente en nuestra arquidiócesis de Guatemala se terminaron algunas investigaciones del padre Hermógenes López Cuarchita, de la madre Cecilia Charrán, de la madre María Teresa de Jesús Aicinena, de fray Augusto Ramírez Monasterio, personas, sacerdotes, religiosas, que han sabido manifestar el deseo del Señor de que vivamos de manera ejemplar, de manera entregada totalmente. Dos de ellos, como es el padre Hermógenes y fray Augusto, pues por el camino del martirio, porque fueron hombres que entregaron su vida por Cristo, e incluso fueron perseguidos por odio a la fe, o fueron provocados también por haber tenido que vivir a plenitud del Evangelio. Y después de ese proceso, pues la Iglesia concluyó una investigación donde se pidieron la ayuda de testigos, donde se recuperaron documentos, se estudió sus escritos y se trató pues de armar un expediente suficientemente completo para enviarlo a Roma, a la que se llama Congregación para la Causa de los Santos. Y es ahí, en Roma, donde hay un cardenal prefecto y algunos que le asisten, donde continúa el proceso. A este paso pues se le llama proceso romano. Ahora pues está en ese camino. Pero cuando termina el proceso romano, la congregación le pide al Santo Padre, el Papa Francisco, que declare que aquella persona vivió su vida de manera virtuosa o murió de manera conforme al amor que Cristo nos pide por los demás. Hace apenas unas semanas, el Santo Padre declaró de un sacerdote y un laico que vivieron y sobre todo entregaron su vida por amor a Cristo y por odio a la fe. Este fraile
franciscano también, allá en párroco de Quiriguá y Zabal, y su catequista, pues tuvieron que afrontar ese suplicio del martirio en situaciones de violencia en nuestro país. Nosotros ahora pues esperamos el día en que se declare oficialmente que a ellos son beatos, es decir, personas a las que todos podemos reconocer como quienes verdaderamente ya gozan de esa presencia de Dios. Pero el proceso de la beatificación o el paso de la beatificación es todavía anterior a lo que llamamos la canonización, que es cuando se les va a declarar definitivamente santos, imitables para toda la Iglesia universal. El término canonización viene de la antigüedad, porque en los primeros años de la Iglesia se hacía un listado, un elenco de las personas que habían sufrido, por ejemplo, el martirio en el circo romano. Y entonces a estos se les declaraba canonizados, es decir, ingresados al canon, ingresados al listado de quienes habían muerto por amor a Cristo y dando testimonio de su fe. De esa cuenta, decimos que todos aquellos que la Iglesia reconoce con esos dotes de la virtud de vida o del martirio, entran a formar parte de ese listado, entran al canon y por tanto se les dice, se canonizó. Eso fue lo que sucedió cuando el Santo Padre San Juan Pablo II vino a Guatemala a declarar que el Santo Hermano Pedro entraba en ese elenco y por tanto lo canonizó. Pero esto no es un privilegio, sino es un don de Dios y por eso todos debemos pedir al Señor que nos provea siempre de personas ejemplares a quienes podamos reconocer en este camino de santidad. Nos seguiremos viendo en otra ocasión.
En este domingo, el Señor se dirige a sus discípulos y a la multitud que le está rodeando. Nos hace entender el evangelista que la enseñanza no solo va dirigida a los más cercanos, sino a toda la comunidad que le está rodeando. Ciertamente, cuanto más cerca está uno del Señor, mayor responsabilidad tiene en su vida de responder a lo que Él pide, de hacer lo que Él manda. Pero el hecho mismo de escucharle y sobre todo de conocerle, nos hace ya aquellos que tienen que corresponder a la acción del Señor. Nos hace capaces de ello, nos hace conocedores de su voluntad. Y hoy el Señor está advirtiendo que quien desea hacerse cabeza o dirigir a los demás, tiene que ser coherente con lo que dice y lo que hace. No puede decir una cosa y hacer otra. Eso es contradictorio y está fuera de todo orden de lo que Jesús nos está mostrando. Nos pone como mal ejemplo a los fariseos, a los escribas, a los dirigentes del pueblo. En la cátedra de Moisés dice: se han sentado escribas y fariseos. Eso significa, ellos se han dedicado a enseñar la ley, a enseñar los mandatos de Dios. Hagan lo que dicen, pero no imiten sus obras, nos dice el Señor. Qué tremendo esto que está diciendo. Es que su enseñanza puede ser buena. Lo que ellos transmiten es la misma palabra de Dios, pero desafortunadamente su manera de vivir, la manera de proceder en sus acciones, desdicen aquella enseñanza. Esto es lo que Jesús nos está advirtiendo. Recuérdense ustedes cómo hace 8 días Jesús era puesto a prueba por un maestro de la ley diciéndole: Señor, ¿y cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y también importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús no se quedaba únicamente en la letra de la ley, en comunicar una doctrina. Jesús vivía aquello que enseñaba. Él era el primero en expresar su amor al Padre, entregarle su vida, entregarle su voluntad, al punto incluso de ofrecerse él mismo en la cruz.
para poder salvarnos a todos nosotros. En ese sacrificio no solamente expresó con su vida misma el amor que tenía a la voluntad de Dios, sino el amor que nos tiene a cada uno de nosotros y el deseo de que todos alcancemos vida, alcancemos la salvación. Él murió para que nosotros, los que verdaderamente somos culpables y merecemos la muerte, no lleguemos a vivir esa muerte eterna, sino alcancemos la vida eterna. Jesús pues está haciendo entender que aquellos que se dicen dirigentes, pero solamente hablan y no cumplen y no viven, estos están actuando fuera de lo que Dios desea. Y más todavía, no solamente hablan, sino presumen. Les gusta presumir, les gusta ponerse adornos y ponerse las grandes filacterias. La vestimenta de los judíos pues tenía siempre un manto, y en el manto bordaban las normas de la ley, y entonces les gustaba tenerlas bien a la vista, que todo el mundo viera, es que este es cumplidor de la ley, por eso lleva sus largos hilos, sus grandes cosas ahí. No se trata solamente de presumir, se trata de ser, se trata de vivir, de hacer lo que el Señor nos pide. No solamente de que me vean, de que los demás piensen que soy bueno, sino de ser, de comprometerme ciertamente con el Señor. El Señor les pide a todos los discípulos y a la gente que se cuiden de esas actitudes, se cuiden de querer buscar honores, reconocimientos humanos. ¿A quién de nosotros no le gusta que alguien le dé honores y le reconozca? Pues todos pecamos a veces un poquito de soberbia, ¿verdad? Nos gusta que la gente nos reconozca, pero resulta que Jesús nos dice, no anden buscando esos reconocimientos, más bien vean siempre a los demás como superiores, miren siempre a los demás como a los que tienen que servir, como hermanos, no se sientan ustedes mayor que nadie, y por eso nos dice, no dejen que los llamen maestros, porque uno solo es el maestro, nuestro Señor Jesús. Él nos ha enseñado, como he dicho, no solo con palabras, con su vida, con su muerte, con su resurrección, nos enseña el camino para alcanzar la vida eterna. No significa que no le vamos a volver a decir maestro a un docente, ¿no? Pues le podemos decir, pero resulta que es maestro siempre que también éste esté en esa disposición no solo de transmitir conocimientos, sino de vivir, de ayudar a su prójimo. Igual nos dice, no dejen que los llamen, no digan a nadie en este mundo padre. Y empiezo por mí mismo, ¿verdad? La gente, nuestros fieles tienen la costumbre de decirle al sacerdote padre. Mal haría yo si les digo, miren, díganme padre. Yo no soy padre. Padre es Dios, Él es el Padre. Y si alguien a mí me reconoce y me dice Padre, pues espero que no lo diga por mí, sino porque ve en mí la presencia del Señor y reconoce que estoy tratando de servir como el Señor me lo ha pedido, pero no porque yo lo merezca o porque deban decirlo. Simplemente el Señor nos recuerda, uno solo es el Padre de ustedes. Igual podemos decir de los padres terrenos, los padres de familia. Les llamamos padre, le llamamos papá, pero sabemos que el Padre de todos es Dios, al único al que le debemos rendir honor y gloria, al único que ciertamente debemos obedecer en todo, a Dios. Y cuando nuestros padres nos corrigen y cuando nuestros padres nos ayudan, estamos también conscientes que ellos están tratando de hacer
aquello que Dios les ha pedido. Triste es cuando una persona no se siente bien en decirle ni siquiera a Dios Padre. Alguna vez alguien me ha dicho, a mí me cuesta mucho hablar con Dios como mi Padre, porque el Padre que yo tuve en la tierra fue una persona borracha, fue alguien que nos golpeó, que maltrató a mi familia, es alguien a quien llegué a despreciar. Qué triste que alguien no haya sabido descubrir la figura de Dios en el Padre terreno, sino que más bien desprecia esa figura porque nunca se le dio testimonio de lo que era verdaderamente el Padre del cielo.
Como siempre, les agradecemos una vez más la sintonía a Caminar en la Fe. Esperamos que este programa, pues ya un poquito atípico luego de lo que fueron, como ya nos decían en la presentación, las actividades de la velación de la consagrada imagen del Señor sepultado, pues haya sido de su agrado. Queremos, como bien nos decían, de alguna manera pues ir recordando todo eso que vivimos en este mes de noviembre, mes que prácticamente con estas actividades nos va diciendo adiós y le vamos a dar paso justamente a actividades muy especiales, ya que el año litúrgico está por concluir y pues se viene el Adviento. Iniciamos nuevo año litúrgico y con él pues estos rezados tan especiales que dentro de poco nos van a ir acompañando. Ya esta semana pudimos ver por ahí también publicaciones sobre el rezado de la Inmaculada Concepción de acá de la Recolección, seguramente ya esperando con muchas ansias pues ese tiempo maravilloso para seguir compartiendo las experiencias de pues la Hermandad de la Recolección en cada una de estas actividades. Y por acá con mi hermano Luis Felipe pues estamos ya dándole la despedida y pues agradecerle la sintonía en esta oportunidad. Luis. Gracias, Alba. Efectivamente, como tú dices, el tiempo pasa sin misericordia y pues para todos los hermanos debemos de estar muy preparados para recibir esta nueva época del año litúrgico, el Adviento. Debemos de tener preparado ese corazón para empezar ese momento tan especial,
una fecha tan especial que nos indica muchas cosas importantes en nuestra vida cristiana que somos como católicos. Entonces, a prepararnos todos, a estar listos para empezar esta época tan bonita, Salva. Y pues para recordarles a todos, como siempre, que sintonicen este programa todos los jueves a las 9 de la noche y con reprise los sábados a la 1:30 de la tarde. Y como siempre, para ustedes, paz y bien. La Hermandad del Templo de la Recolección presentó su programa Caminar en la Fe.